Excelencia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me le va? Bien, señor. Su Excelencia, yo tengo una pregunta, pues viendo el caso que Julián nos estaba explicando ahorita, de que por qué en la antigüedad se daba la comunión en la mano y se satanizó mucho en la pandemia porque el Papa aceptaba eso y que porque se daba la comunión en la mano y que según en la antigüedad, pues, bueno, no en la antigüedad, sino que decían mucho que Jesús le dio el pan mojado a Judas. Entonces, no sé si su merced nos quiere explicar un poco o profundizar más pues, este caso de la comunión en la mano. Bueno, la cuestión de Judas, que Jesús le dio la comunión en la mano o el pan en la mano, En la no boca. hay, o en la boca o en la mano, es que no hay una, ¿qué le puedo decir? Una garantía, no hay una certeza de que haya sido así porque es, es algo más como de tradición oral como tal que de algún fundamento teológico o de Sagrada Escritura. Entonces, algunos pesquisas hablan de libros apócrifos, pero no hay nada, no hay los libros canónicos que nos pueda decir si es que efectivamente Jesús cogió el pan y se lo dio en las manos o se lo dio en las bocas a Judas Iscariote. ¿Cómo era en el principio del cristianismo primitivo? Los que iniciaron con Jesús, y Jesús era judío, nunca lo olviden, nunca lo olviden, era judío. La Pascua, el padre de la casa o el anfitrión o el que organizaba la celebración de la Pascua, era el más importante, era el que partía, el fundamental de esa casa, partía hacia la fracción del pan. Reminiscencia de la Pascua, del paso, Pascua viene de paso, que dieron eh, a través de Moisés el pueblo de Israel saliendo de la hegemonía que estaban viviendo con el pueblo egipcio y su paso por el desierto a la tierra prometida. Entonces es una de las celebraciones más importantes. Ahí Jesús replantea toda la celebración y le da un matiz totalmente diferente, porque él mismo les dice a ellos que se va a entregar. Cuando él parte el pan, os fracciona, es como dando a entender, me voy a entregar, me van a sacrificar por ustedes, esto es lo que me va a suceder. Y este es un sacramento que se instaura en este momento, un rito que se instaura eh, y se complementa porque en Jesucristo se complementa, se cierra lo que es la historia de salvación y lo que es la primera y la segunda alianza de salvación por Jesucristo. Entonces, la Pascua, esa celebración es supremamente importante. Entonces, en, en la celebración del primer siglo, de tanto los que están en la diáspora por fuera como los que estaban ahí en Israel o venían a celebrar la Pascua, el padre o el anfitrión partía el pan y lo ofrecía a cada uno. Hacer esto en conmemoración mía le dio un matiz mucho más profundo y más cristocéntrico, más de unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento en Jesucristo. Entonces, desde ahí nace la fracción. Antiguamente no se llamaba Eucaristía, ni misa, ni nada de eso, sino la fracción del pan. Para los judíos que reciben a Jesús, los apóstoles y los discípulos de ellos, es vivir una misma ceremonia. Para ellos no es que se haya parte, o sea, se haya dividido. Lo que pasa es que tiene un objetivo mayor, que es el de conmemorar, hacer lo que Jesús les dejó como herencia de lo que nosotros llamamos Eucaristía, comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por mucho tiempo, cuando se celebraba, se hacía esta celebración que ya no solo se empezó a hacer en la Pascua, sino que se empezó a hacer regularmente, conmemorando
por eso ya ahí sale un poco el parámetro de la Pascua que se celebraba en ese momento, sino que ya se empieza a hacer eh, cotidianamente o por momentos más cercanos, donde hacían vigilia, hacían cantos, hacían oración, leían la Torá y a lo último partía el pan. Eso San Pablo lo describe muy bien en sus cartas. Y se entregaba a cada uno y comían. Entonces sí había la entrega física del alimento, del pan en las manos, históricamente, arqueológicamente. Eh, Pasando los siglos, eh, sobre todo el cambio eh, medieval, eso lo van a estudiar con Julián, empezó a desarrollarse una liturgia y empezó a desarrollarse los primeros 3, 4 siglos, empezaron a desarrollar una liturgia muy propia en cada lugar. Y en Occidente desarrollaron su liturgia, el rito de la Eucaristía lo fueron modificando. Eso fue llevando muchos siglos y muchos años hasta llegar al momento en que ya se entregaba, el sacerdote entregaba la comunión entregaba la comunión en la boca a los asistentes. Primero porque hay un contenido teológico en la cual las manos del sacerdote fueron consagradas para consagrar el cuerpo y la sangre. Han sido purificadas y limpias espiritualmente. También hay una cuestión higiénica en la cual el lavatorio, el lavarse las manos, el purificarse que viene de los judíos, pero también de los romanos, cuando ellos tenían alguna cena, el poderse lavar las manos de impurezas, bacterias, si lo podemos llamar así, de una forma higiénica, pero también espiritual, energéticamente, para ellos lo veían de esa forma de quitarse todo pecado y toda mancha a través de bañarse las manos. Pero sin embargo, el consenso era de que la persona del común, como no era del grupo de los apóstoles, ni era de los grupos de base del cristianismo primitivo, por ende sus manos son impuras para tocar el cuerpo de Dios. Esa es la tesis. Entonces, por eso se acostumbró a que se diera, tanto en Oriente y Occidente, la comunión en la boca. Ahora, si me lo pregunta a mí, eh, cambia el hecho es de que usted reciba la comunión en la boca o en las manos, ninguna. Pero yo soy proclive a darla en la boca. O sea, se me hace más respetuoso y como acorde al pensamiento de respeto de las manos del sacerdote a la boca del feligrés. Pero obviamente respeto si, por ejemplo, una de las modificaciones del Concilio Vaticano II es pasar con las manos, si usted cree que tiene algún pecado o no se siente digno, y que le coloquen el cuerpo de Cristo en sus manos. Ahora, sus manos han pasado por cualquier cantidad de cosas. Entonces, usted se sentiría bien al coger en sus manos, igual quedan partículas del cuerpo de Cristo en sus manos. Entonces, es una cuestión que es de analizarla porque no es que sea un pecado, no es que esté mal, pero yo personalmente prefiero darla en la comunión en la boca, por esta expresión teológica, análisis teológico y por respeto al cuerpo de Cristo. Pero pues obviamente entró en un gran shock y un gran debate cuando entramos a pandemia, porque la gente no entendía que esto era algo que se hacía en la antigüedad. Lo que hay que rescatar y tener muy presente es que los primeros 3, 4 siglos del cristianismo primitivo, los que esas comunidades que recibían el cuerpo de Cristo no son como las comunidades que tenemos actualmente, porque eran comunidades consagradas y eran comunidades que vivían al servicio de la comunidad, para que lo podamos entender, comunidades más pequeñas. Cuando el imperio romano eh, se expande, con ello lleva la religión, lleva la política, la economía, donde va el imperio romano va todo.
Y cuando ya el cristianismo llega a ser religión oficial, y eso lo van a ver o ya lo vieron de pronto con Julián, se extiende el cristianismo como otra religión más del paganismo. Llegará el momento en que va a ser la número uno. Entonces, al extenderse por grandes metrópolis, grandes ciudades, el sistema va cambiando. Entonces, los que van a las iglesias, las comunidades que hay empiezan a ser comunidades flotantes de un mismo barrio, de una misma ciudad, pero como son tantas personas, ya el que tengan y se involucren en la misión como tal, como eran las comunidades cristianas primitivas, era muy difícil. Por eso tenemos en la actualidad muchos que van a una iglesia, van a la otra, solo van a comulgar y ya, o van a pedir un sacramento y ya, porque al extenderse tanto el cristianismo, las personas al comprometerse con la iglesia como tal, fue mermando, fue bajando y por ende pues no podría decir que tiene el mismo compromiso. Entonces por ende también eh, ponerlo al mismo nivel del cristianismo primitivo, estas comunidades de base que se reunían y fraccionaban el pan y se lo daban al uno y al otro, eran personas muy comprometidas, personas que vivían prácticamente el cristianismo. Unos eran judíos que recibieron a Jesús, entonces no se llamarían conversos, sino son judíos que recibieron a Jesús, y otros que fueron paganos. ¿Por qué? Porque después de esas diásporas judías, tanto en Jerusalén como por fuera, lo que es Asia Menor y muchos otros lugares, los que dieron la expansión del cristianismo primitivo fueron paganos la mayoría. Entonces ellos, al asumir este compromiso, era un compromiso no simplemente de que yo voy el domingo a estar en la misa y ya, no, ese no era el panorama de ellos, era un panorama mucho más comprometido. En los primeros 3 siglos del cristianismo primitivo, como fue clandestino en gran parte de algunas ciudades y algunos pueblos, y fue perseguido tanto por judíos como los romanos, entonces hacían de que fuera más eh, íntimo, más personal el cristianismo, más espiritual, místico, más fortalecido, como más comprometido como tal. Eso ya no se ve actualmente. Lo vemos, por ejemplo, nosotros en la congregación, porque somos sacerdotes, con nuestras misiones, con los miembros activos, los que están cerca, que ellos tienden una capacitación especial por nosotros, están involucrados en varios grupos de misión. Eso es muy diferente, pero la gente de a pie que va un domingo a la Eucaristía, muchos no tienen claro bien el compromiso que se supone que deberían de tener. Entonces sí hay un cambio, el mundo va cambiando, el cristianismo también va cambiando y se va adaptando. Entonces, a mí, Andrés Tirado, ¿me gusta dar la comunión en la boca? Sí, sí me gusta. Que me la han pedido en la mano, también la doy, pero soy más proclive por ese respeto a darla. Y es un consenso desde hace muchos siglos en la cual se acostumbró tanto en Oriente y Occidente dar la comunión en la boca. Espero que Diego eh, haya entendido mi explicación y si hay algo más que me quiera preguntar, con mucho gusto. No, señor, estuvo muy clara la respuesta. Muchísimas gracias. En cuestión de la explicación, eh, sí llena su expectativa de la pregunta, sí fue concreto en lo que usted me preguntó. Sí, señor, muy claro. Muchísimas gracias. Listo.